Egunon, buenos días a todos. Un placer volver aquí. Me preguntaban antes, sumando y restando, ¿vas a hablar de matemáticas? ¿Cómo voy a hablar de matemáticas? Yo, pobre biólogo molecular, con la cantidad de matemáticos que hay en esta sala, ¿no? Fijaos que ni siquiera, lo siento Raquel Sastre, que está por aquí atrás, ni siquiera voy a recitar un poema, ¿no? Más quisiera ella, que a las 5 de la tarde le recitará un poema, pero todo se andará. Hoy os quiero contar algo que tiene que ver un poco con las gallinas que decía el gran Peláez, ¿no? Porque lo hemos visto antes en la charla de Nahum. Miramos al universo. Constantemente estamos mirando en las noches estrelladas a nuestro alrededor, sintiéndonos pequeños y haciendo la famosa pregunta de si estamos solos. Y claro, es poco probable que estemos solos, porque podemos calcular que hay 100.000 millones de galaxias, cada una con 100.000 millones de estrellas, probablemente cada estrella con entre 1 y 10 planetas. Si echáis cuentas, eso es como 10 a la 23 planetas. Químicos de la sala, un mol de planetas en el universo, que no está nada mal. Las opciones son tremendas, ¿no? Sumar satélites, además. Es decir, probablemente no estemos solos. Y, de hecho, tenemos muchas ganas de no estar solos. Y se nota, porque precisamente hace, ¿verdad?, 10 días, pues hemos visto, menos de 10 días, cómo, bueno, pues la NASA reivindicaba haber encontrado pruebas de vida más o menos irrefutables, según a qué medio leyeras después, en el planeta Marte, ¿no? Voy a dar solo 2 pinceladas sobre este descubrimiento, porque es actualidad, ¿no? Estamos en Naucas, en la punta de lanza de la información científica actual. ¿Qué es lo que se ha encontrado? Pues veréis, el rover Perseverance de la NASA está haciendo un trabajo maravilloso en Marte y, entre otras cosas, va analizando rocas y tomando muestras que en su día, si la administración norteamericana mantiene la financiación para la misión Mars Sample Return, se traerán a la Tierra. Y la roca más interesante que ha encontrado hasta ahora fue muestreada hace exactamente un año, en julio del año pasado, un poquito más de un año. Se llama Cheyava Falls, como veis ahí, y tiene, bueno, pues unas venas de sulfato de calcio, en las que hay de vez en cuando cristales de olivina, y otras bandas ricas en hematita. Y esa es la parte interesante. En esas bandas se han visto unas formaciones que, con mucha creatividad, los ingenieros de la NASA han llamado manchas de leopardo porque se parecen a las manchas de leopardo. Son blanquitas por dentro y tienen un borde oscuro que le pone en contacto con la hematita. Formas irregulares, y eso es lo que se empezó a analizar con todos los instrumentos que lleva Perseverance. La publicación de esos resultados minuciosos, muy bien realizados por científicos y tecnólogos de la NASA y de distintos países, entre ellos 3 colegas y amigos míos del Centro de Astrobiología y del Instituto de Geociencias, pues han estado analizando esos resultados y han publicado un artículo en Nature, que es del que se está hablando desde hace 10 días. ¿Qué es lo fundamental? Pues que esas manchas de leopardo tienen 2 minerales. Vivianita, que es un fosfato de hierro hidratado, como veis, y greigita, que es un sulfuro de hierro. Ambos están asociados en la Tierra con procesos biológicos de biomineralización por microorganismos. Por tanto, podrían ser una biofirma, es decir, una señal de que en el pasado, cuando Marte tuvo mucha agua en el hemisferio norte, vivían microorganismos quizá parecidos a los de nuestro querido Río Tinto, un saludo a Conchi, que anda por ahí atrás también, y que a lo mejor fueron los responsables de biomineralizar. Sería, por tanto, una biofirma. Pero eso también se puede originar químicamente. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado. No hay que echar las campanas al vuelo. Pero eso sí que nos ha llevado, de nuevo, a pensar que quizá hace unos 3.000 millones de años había vida en Marte. Y eso es interesantísimo. Pero en este afán por querer encontrar otras vidas, por no estar solos, yo creo que el mayor sobresalto nos lo llevamos hace unos 4 meses, cuando pudimos ver, por ejemplo, en la web de Radio Televisión Española y en prácticamente todos los medios, titulares de este estilo. Científicos británicos hallan la evidencia más fuerte de vida en un exoplaneta con un 99,7% de certeza. Cerramos el chiringuito, ¿no? Cerramos el Centro de Astrobiología, hemos encontrado vida. Lo interesante es que en los informativos de Televisión Española y otros canales decían esto durante 2 segundos y luego decían, y pasamos a los deportes. Hombre, o hemos encontrado vida y dedicamos todo el informativo a eso, o no lo decimos. Pero total, ¿qué pasaba aquí? Pues que unos científicos habían encontrado dimetilsulfuro en la atmósfera de un exoplaneta. Luego vamos a hablar del dimetilsulfuro. Pero para eso hay que introducir, ¿qué es la astroquímica? Pues bueno, es el estudio de la abundancia, de la cantidad de moléculas que hay en el universo, de sus características, y eso se hace utilizando espectroscopía infrarroja y de microondas. ¿Por qué?
de radio e infrarroja, ¿no? Para ver generalmente microondas. ¿Por qué? Porque las moléculas, como hemos visto antes con el agua, vibran. Si tienes muchos más enlaces, además de hacer así, pues puedes hacer todo tipo de bailoteos, ¿vale? Y eso se puede medir. Y aquí tenemos, por ejemplo, radiotelescopios y arrays de radiotelescopios en la Tierra que hacen análisis de esos espectros vibracionales de las moléculas y con ellos es posible detectar moléculas en el cosmos. Y hemos detectado muchas, han detectado mis queridos colegas astroquímicos muchas moléculas. A día de hoy, 337 en el medio interestelar, ¿vale? En las nebulosas, hablando así coloquialmente. Hay una base de datos que las tiene todas juntitas en Colonia y ahí tenéis un repertorio de las primeras que salen en la lista, entre 2 y 12 átomos. Y algunas son muy interesantes. Por ejemplo, hay etanol en el cosmos, cosa que viene muy bien. Y luego hay otras moléculas muy relacionadas con la vida. Ahí veis, por ejemplo, acetaldehído o urea. Son moléculas muy bio, son moléculas que están en nuestros organismos, en todos los seres vivos. Sería una tentación decir, cuando encontramos eso, que hemos encontrado vida. Pero no, porque están en el cosmos. La química las hace en el cosmos. Es decir, las moléculas detectadas en el medio interestelar o en meteoritos o en cometas, UTA, si están ahí, no son biomarcadores, porque se han formado químicamente. ¿De acuerdo? Por tanto, y ahora respondo a Peláez, vamos sumando moléculas que encontramos en el cosmos y vamos restando biomarcadores potenciales de nuestros hallazgos. Y hay algunos que son muy interesantes. Hemos trabajado, por ejemplo, en el Centro de Astrobiología en la detección de la etanolamina, que es esa molécula tan bonita que veis ahí. Esto es un trabajo fundamentalmente de mis queridos colegas Víctor Rivilla, Izaskun Jiménez Sierra y Jesús Martín Pintado. Tuve la suerte de colaborar con ellos en este artículo, que lo publicamos en Pinas hace 4 años, y ahí veis un poco los espectros. Y lo interesante de la etanolamina es que forma parte de la cabeza polar de los fosfolípidos de todas vuestras membranas. Por tanto, quizá una parte importante de vosotros que os permite tener estructura celular dentro de vuestros cuerpos proviene del espacio. Eso es interesantísimo. Si os gustan estos temas, seguid atentos a las publicaciones del Centro de Astrobiología, porque se vienen cositas. Pero, ¿cuál es lo interesante de esto? Que la etanolamina, por lo tanto, no es un biomarcador. Fijaos, el fosfatidil etanolamina, que es uno de los lípidos de nuestro cuerpo, tiene una parte que vino de las estrellas. Y esto pasa con otras moléculas. El oxígeno y el ozono no son biomarcadores, porque la química lo puede producir, por ejemplo, por fotólisis del agua. Esa tendencia a decir, si encontramos oxígeno, como aquí lo hacen las cianobacterias, ¿hemos encontrado vida? No. El metano tampoco. Se ha encontrado metano en Marte, pero se puede producir químicamente, no es un biomarcador. El fosfano, que dio mucha guerra hace 5 años, tampoco. El fosfano o fosfina está en las nubes de Venus, pero se puede producir químicamente. ¿De acuerdo? Entonces, no son biomarcadores. No echemos las campanas al vuelo con moléculas que no nos están diciendo si son realmente marcadores de vida. Gran parte de los aminoácidos no lo son, porque se han encontrado, por ejemplo, en meteoritos y en los cuerpos parentales, que son los asteroides. Ni las nucleobases, que forman parte de los nucleótidos de nuestro ADN y nuestro ARN, son biomarcadores, porque la química las hace y las tenemos también en los asteroides. Y el dimitilsulfuro, el que venía de esos titulares del principio, pues mirad, se encontró en el planeta K218b, un exoplaneta, ahí tenéis las características, un poco más grande que la Tierra, y esa es la molécula. Cuando lo encontraron los investigadores, titularon su artículo de una forma bastante poco glamurosa. Nuevas restricciones sobre el dimetilsulfuro y el dimetildisulfuro en la atmósfera de K218b a partir del instrumento MIRI de James Webb. Pero se desató la locura. Hemos encontrado vida, con un 99,7% de certeza. Señores, no hemos encontrado vida. Hemos encontrado una molécula que la química puede producir. Hubo muchos artículos anteriores y posteriores que habían demostrado eso. Nos tocó escribir, esto ocurrió pues hace 5 meses, que eso no era un biomarcador y que, por lo tanto, seguimos estando solos. ¿Qué le vamos a hacer? Otros colegas escribieron en distintos medios y eso nos lleva a que tenemos que tener muy presente esa escala de la que se está hablando ahora, en la cual estos sí serían biomarcadores, es decir, moléculas complejas que solo pueden originar los seres vivos, o, por ejemplo, que tienen una quiralidad distinta, pero hay que ir subiendo esos escalafones hasta decir que hemos encontrado un biomarcador. Estamos, de momento, en el punto 3. Por tanto, termino recordando a 2 grandes, David Hume y Pierre-Simon Laplace, y a otro también muy grande, Carl Sagan. Estos 3 decían con mucha frecuencia, y lo tenemos que tener grabado en nuestra mente, sobre todo cuando vemos algunos titulares, que las afirmaciones extraordinarias requieren evidencias extraordinarias. Y hay un filósofo de nuestro tiempo, contemporáneo, un poquito mayor ya también, pero que ha resumido esto muy bien. Antonio Martínez Ron decía,
tenemos un problema con los hypes científicos. Muchas gracias.